Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Cordial saludo y gracias por permitirme compartir una vez más con usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 28 de julio del 2021. Estos son los titulares de la presente edición. Continúan los reclamos de cubanos en Miami. La Casa Blanca aprueba proceso de expulsión acelerada en la frontera. California exige verificación de vacunación a trabajadores estatales y de salud. Todo esto acontece en Estados Unidos. Entre tanto, Ecuador despoja de nacionalidad a Julian Assange y en El Salvador capturan a exfuncionarios de gobiernos anteriores. El exfiscal Francisco Sandoval abandona Guatemala. Y en conversación tendremos hoy al doctor Andrés Villavese, científico senior de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, los CDC, brindando detalles de un estudio que muestra el número de niños huérfanos a causa de la pandemia del COVID-19. Alcaldes en Estados Unidos piden ciudadanía para inmigrantes. Y por otra parte, las dos caras de la moneda. Las variantes del COVID-19 no son más potentes, señala el subsecretario de Salud de México, López-Gatell, en una nota increíble de lo que dice uno de los responsables de la salud del país del norte de habla hispana, el país de México, que las variantes del COVID no son más potentes. Y por otra parte, la variante Delta gana terreno en Estados Unidos en un momento crucial de la pandemia. ¿Quién dice aquí la verdad? Bueno, de eso vamos a estar hablando acá en Noticiero Internacional. Esto y mucho más en unos minutos. Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo, con la conducción de Alonso García. Gracias, mi estimado Juan José Garone. En unos minutos dije, en unos segundos. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Las manifestaciones de la comunidad cubana en Miami continúan y el llamado a una intervención militar de Estados Unidos se clama en cada protesta. En Washington crece la presión republicana que pide a la administración Biden acciones decisivas sobre Cuba. El informe desde Miami con Alonso Castillo. Entre la empanada y la coladita de café se discute la revolución cubana y el creciente reclamo de una intervención. A 90 millas suelo americano y es una vergüenza que todas las administraciones, unas más, otras menos, hayan permitido que esa desgracia todavía exista. Fuera lo ideal, pero no espero que pase con la administración que tienen en la Casa Blanca. Los llamados a una intervención militar estadounidense en Cuba eran muy comunes a principios de los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética. Sin embargo, perdió popularidad, ya que la situación en ese país se estancó, nos dijo Sebastián Arcos, director del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida, quien añadió que a su juicio esta posibilidad es prácticamente imposible. Una intervención norteamericana ahora posiblemente frustraría de nuevo las viejas aspiraciones del pueblo cubano de resolver sus propios problemas políticos sin intervención extranjera. Para el abogado del Movimiento Democracia, William Sánchez, es crucial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda las denuncias que han presentado. Son más de 500 que están desaparecidos y necesitamos que estas organizaciones que se crean para eso, que vayan y que investiguen. Los manifestantes condenaron los arrestos y exigen que el gobierno de ese país respete los derechos y las libertades universales del pueblo cubano. Libertad de expresión, libertad de vida, necesitamos libertad y apoyo para nuestra Cuba. Me gustaría aquí tener la opinión de los líderes de la comunidad cubana sobre lo que expresó ayer el presidente de México en torno al apoyo al gobierno cubano. Es increíble. Vamos ahora con lo que la Casa Blanca ha implementado, que es un proceso de expulsión acelerado de inmigrantes
que no busquen asilo o que no cumplan con los requisitos para solicitarlo. La medida hace parte de un grupo de procedimientos que delinearán las políticas para enfrentar la inmigración irregular. Celia Mendoza tiene los detalles de lo que esto significa. Mientras en la frontera entre México y Estados Unidos la desesperación es la misma para migrantes que buscan asilo como el mexicano Armando Hernández. ¿Qué pruebas quieren? Yo no necesito venir con las tripas de fuera. Si vengo a evitar que eso me pase. La Casa Blanca anunció nuevas medidas que los impactan. La administración está trabajando para mejorar el proceso de expulsión acelerada en la frontera, para determinar de manera justa y eficiente qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección. De lo contrario, serán regresados de inmediato a sus países de origen, algo que según Linda Rivas, directora ejecutiva de las Américas, Centro de Apoyo al Migrante, es preocupante. Este anuncio, antes de terminar el título 42, antes de volver la capacidad de los puentes, de que personas puedan pedir asilo, pues es bastante desilusionante ver cómo esta administración sigue tratando a las familias migrantes en busca de protección. La administración justifica esta nueva guía delineando su objetivo. Mejorando aún más la eficiencia y la equidad del sistema de asilo de Estados Unidos, al autorizar a los oficiales de asilo la adjudicación de las solicitudes para quienes llegan a la frontera y estableciendo parámetros de elegibilidad claros y justos que armonicen el enfoque de Estados Unidos con los estándares internacionales. Algo que Rivas cuestiona. No nos da nada de certeza saber que esto regresa a manos de agentes de la patrulla fronteriza. En la misma custodia de la patrulla fronteriza, a estas familias no se les otorga una oportunidad de declarar miedo o se les ignora. Pero la administración Biden afirma que está mejorando el proceso para hacerlo más humano, estableciendo un expediente judicial especial de inmigración, para así considerar rápidamente y de forma justa los casos de petición de protección de algunos de los recién llegados. Si usted no entendió la nota anterior, es muy simple, se resume lo siguiente. La Casa Blanca aprueba proceso de expulsión acelerada en la frontera. Así de simple. Ya usted sabe leer entre líneas, ¿no? California exige verificación de vacunación a trabajadores estatales y de salud. California anunció que implementará las primeras medidas en la nación para combatir lo que ahora se denomina como la pandemia de los no vacunados. El objetivo es alentar a todos los trabajadores estatales y del sector de la salud a inocularse contra el COVID-19. Una medida similar también fue adoptada por la ciudad de Nueva York y la Agencia Federal de Veteranos. El informe con Verónica Villafañe. Tras un alza a más de 3.000 hospitalizaciones y 7.500 nuevos casos diarios de COVID-19 durante el pasado fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una nueva orden sanitaria para frenar la expansión de la variante Delta y promover la inoculación de 246.000 empleados estatales. Estamos en un punto de esta pandemia donde la elección de las personas de no vacunarse ahora nos está afectando a todos de una manera profunda, devastadora y mortal. La orden exige a los trabajadores estatales y del sector de salud mostrar comprobantes de vacunación. Empleados no vacunados tendrán que usar mascarillas y hacerse una prueba anti-COVID 1 o 2 veces por semana, dependiendo de si están en entornos de alto riesgo. Nuestro enfoque es liderar para que sigan nuestro ejemplo, no solo en el sector público. El gobernador Newsom también dijo que forjó alianzas con algunas empresas del sector privado que apoyan el requisito de verificación de vacunación. La ciudad de Nueva York avanza en la misma dirección. El 13 de septiembre, toda la fuerza laboral de la ciudad tendrá la obligación de vacunarse, que es preferible, o hacerse la prueba una vez a la semana. La primera agencia federal, la de Asuntos de Veteranos, también anunció un mandato de vacunación contra COVID-19 para sus trabajadores de salud. En California, la nueva orden para empleados estatales entra en efecto a partir del 2 de agosto y para trabajadores de salud y centros de atención médica 7 días después. Y escuche usted muy bien esto. Ecuador despoja de nacionalidad a Julian Assange. Vamos con la nota. Ecuador revocó la nacionalidad a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Según se informó este martes, la justicia del país andino notificó formalmente la nulidad de la carta de naturalización del australiano, atendiendo una demanda de lesividad interpuesta por la Cancillería. Se considera que un activo de naturalización es lesivo cuando se otorga sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley
en el procedimiento de concesión, por ejemplo, el hecho de que la carta de naturalización tuvo múltiples inconsistencias, firmas distintas, posible alteración de documentos y tasas impagas, entre otras. Según la agencia AP, Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo en su cuenta de Twitter que, y citamos, no respetaron el debido proceso, imposibilitan la comparecencia del demandado, ojalá no sea otro caso ya juzgado por la opinión pública. Poveda añadió que no se valoraron medios probatorios o ponderar validez por ventaja, agregó, aún hay recursos. Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en enero de 2018 como parte de un fallido intento del gobierno de Lenín Moreno de convertirlo en diplomático para sacarlo de la embajada en Londres, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha revocó tal decisión el lunes. Assange, de 50 años, está encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en la capital inglesa, desde su arresto en abril de 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció 7 años bajo asilo para evadir la extradición a Suecia a fin de responder denuncias de violación y asalto sexual. Suecia desistió del caso en 2019 debido al tiempo transcurrido. Por todo lo que ha tenido que pasar el creador de Wikileaks. Bueno, vamos a El Salvador. La Fiscalía General capturó a 5 exfuncionarios y también giró orden de captura en contra del expresidente Salvador Sánchez Serén, todos integrantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, y que desempeñaron funciones durante el gobierno de Mauricio Funes. Claudia Saldaña nos explica desde El Salvador. Como parte de la llamada Operación Desfalco, la Fiscalía capturó a la exministra de Salud Violeta Mengíbar, la ex viceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Handal, el ex viceministro de Trabajo Calixto Mejía, el ex viceministro de Agricultura Hugo Flores y el ex viceministro de Hacienda Carlos Cáceres. Se les acusa de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014. Aquí no se trata de persecución política. Esto es la persecución de ladrones. El partido FMLN denunció irregularidades y aseguran que no se siguió el debido proceso para las detenciones. Rechazamos categóricamente la manera impune y abusiva con la que se está procediendo por encima de cualquier normalidad y legalidad. El subdirector jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA, Arnaud Baulenas, considera que es importante perseguir los casos de corrupción, pero opina que la forma de exponer a los detenidos cuando son figuras públicas es una práctica inadecuada pero antigua. Exponer a las personas procesadas como si ya fueran condenados, pues no cumple con los estándares, ¿verdad? Pero esto no es algo nuevo. Incluso, y tenemos que recordar, en el gobierno del FMLN, ¿verdad? Desde el Gabinete de Seguridad Pública, esto era una de las prácticas constantes. Además de Sánchez Serén, la Fiscalía ha ordenado la captura de otros 4 exfuncionarios de Funes que también se mantienen prófugos. Los montos que habrían recibido adicionales a su salario oscilan entre los $174,000 y $565,000 por medio de procedimientos que no tuvieron discusión ni aprobación en el Congreso salvadoreño. El ex fiscal Francisco Sandoval abandona Guatemala. Guatemala vive días de tensión tras la remoción del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eugenia Sagastume, desde Guatemala, resume las reacciones que la destitución ha generado y parte de las reveladoras declaraciones que el exfuncionario compartió con periodistas. Una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala por simplemente no ser útiles para un régimen. Estas fueron las palabras de Juan Francisco Sandoval al abandonar territorio guatemalteco para radicarse en el vecino país de El Salvador después de ser destituido de su cargo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Desde donde esté voy a continuar realizando mi trabajo. Antes de abandonar el país, Sandoval acusó a la fiscal general y al presidente de Guatemala de entorpecer su trabajo. Será labor de la fiscal general responder por qué le impuso a la FESI que cualquier cuestión relacionada con el presidente de la República no solo se pidiera de manera cordial, sino que no se podía llevar a cabo sin su visto bueno.
El gobierno rechazó tales declaraciones y solicitó la indagación para demostrar su falsedad o veracidad. El secretario de Estado Antony Blinken advirtió que la destitución socava el Estado de Derecho y fortalece la impunidad. La administradora de USAID, Samantha Power, calificó el despido como indignante y la principal diplomática estadounidense para América Latina, Julie Chung, indicó que la FESI debe permanecer intacta para asegurar la lucha contra la corrupción. También se han registrado manifestaciones ciudadanas a favor de restituir a Sandoval y de que renuncien las autoridades locales. Pasamos ahora a la conversación con el doctor Andrés Villaveses, quien es científico senior de los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, brindando detalles de un estudio que muestra el número de niños huérfanos a causa de la pandemia del COVID-19. El informe, en esencia, estima el número de huérfanos que hay a causa del COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? El COVID ha llevado a que muchos adultos, padres, madres, abuelitos, abuelitas, hayan fallecido a causa del COVID-19. Y en muchos casos eso ha dejado a muchos niños y niñas huérfanos. Esto es un fenómeno que se ha visto antes. Durante la epidemia o la pandemia de 1918, hubo muchas personas que perdieron a su familia y quedaron huérfanos, pero también se ha visto más cerca en el tiempo, digamos en la epidemia del VIH-Sida o del ébola, donde hay muchas familias donde los padres, madres o cuidadores han fallecido y entonces han quedado estos huérfanos. Nosotros nos dimos cuenta que estas estimaciones no se habían hecho para el COVID-19, la infección por COVID-19. Y una de las cosas que nos llamó más la atención y que nos preocupaba es que en el caso de esta pandemia, en el informe, los datos que reportamos son de 1.5 millones de niños y niñas que han quedado huérfanos, ya sea por la pérdida de sus padres, madres o abuelitos o cualquier persona acudiente que los cuide en la familia. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta. Entonces, la rapidez en la que ha ocurrido y teniendo en cuenta que la infección sigue activa en muchas partes del planeta es preocupante. Y tercero, una vez que uno queda huérfano para siempre. Entonces, es un problema que dura mucho y un problema que va a afectar a las personas a largo plazo. El estudio se llevó a cabo o analizó números en 21 países. ¿Entre ellos hay países en Latinoamérica? Es correcto. Nosotros utilizamos información de 21 países, evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia, tenemos datos de México también y en el continente americano de los Estados Unidos, pero también tenemos de otros países, de la India, Sudáfrica y la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y varios países europeos, Alemania, Italia, España, varios países de Europa, que constituyen, cuando los sumamos en su conjunto, aproximadamente el 76% más o menos, para redondear, como 3/4 de los casos de mortalidad de COVID en el mundo. Eso nos sirvió para dar una imagen relativamente grande y fuerte con base en buenos datos que hay, pero también para extrapolar un poco al resto del planeta, lo cual nos lleva a esas cifras que le mencionaba al principio. ¿Estos países se seleccionaron en base al número de casos por país? La selección se hizo en parte porque hay disponibilidad de buenos datos. Nosotros usamos una estimación que se llama exceso de mortalidad, o si no, en algunos casos donde eso no existe, la mortalidad por COVID. Y esa información de esos países, por la talla y el tamaño del problema, lo que vimos es que constituyen la mayor parte de dónde está ubicado el problema en ese periodo de tiempo que evaluamos en el mundo. Entonces, por eso utilizamos esa información que efectivamente, como usted menciona, viene de la información reportada por la Universidad de Johns Hopkins. La pandemia del COVID-19 ha tenido este gran impacto en la niñez a nivel mundial comparada con las otras pandemias que se han visto en la humanidad. ¿Se podría decir eso? La comparación no es justa en algunos casos porque han ocurrido en diferentes tiempos. La pandemia de 1918 ocurrió en una época donde teníamos herramientas muy diferentes para protegernos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si yo fuera a compararlo, no sería una comparación justa. Pero ¿qué es importante? Lo que es importante que quiero resaltarle es que ha afectado a todos los países del mundo y lo ha hecho a una velocidad supremamente rápida. Más de 80 alcaldes en Estados Unidos firmaron una carta enviada al presidente Joe Biden pidiendo el establecimiento de un camino a la ciudadanía para miles de personas indocumentadas protegidas por un alivio temporal, pero sin un futuro claro. Laura Sepúlveda nos tiene la información. Más de 7 millones de inmigrantes trabajan en Estados Unidos, algunos sin documentos y otros lo hacen gracias a permisos adquiridos a través de alivios como el Estatus de Protección Temporal, TPS.
Es el caso de Jessica Girón, quien lleva más de 20 años en este país. Este es el único país que conoce. Así se refiere a su hijo Anthony, quien pese a ser ciudadano estadounidense, depende de que a sus padres les mantengan su estatus. Como esta, hay muchas historias más. La organización American Progress estima que el 3,2% de la población en el país es indocumentada. Por razones como esta, 84 alcaldes unieron sus voces en una carta dirigida al presidente estadounidense para además pedirle para ellos el establecimiento de un camino a la ciudadanía, entre los cuales están el de Nueva York, Los Ángeles y Houston. Es vital que el Congreso promulgue protecciones para los Dreamers, quienes tienen TPS, y los trabajadores inmigrantes esenciales, para asegurar la salud de nuestra nación y sentar las bases para una recuperación económica equitativa para todas las comunidades en todo el país. Los alcaldes también destacan que un camino a la ciudadanía reconoce el sacrificio de los migrantes durante el año pasado, haciendo referencia al pico de la pandemia y a la importancia para la recuperación económica y competitividad global en el largo plazo. Y ponga usted, por favor, mucha, pero mucha atención a las siguientes dos notas. La primera parte de esta nos la trae el abogado Juan José Rosales, desde México, en torno a las declaraciones del subsecretario de Salud del Gobierno de México, del Gobierno Federal de México, el señor López-Gatell, quien dice que las variantes del COVID-19 no son más potentes, no son peligrosas. Y luego tendremos la otra cara de la moneda, lo que es el aumento súbito de pacientes contagiados por la variante Delta, que sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, que catalogan como un momento crítico en la lucha contra la pandemia. Esas son las dos caras de la moneda. Escucho bien, por favor, esta nota que ha preparado el abogado Juan José Rosales desde México. Sí, desde el país limítrofe de Estados Unidos. Vamos con el licenciado Juan José Rosales. Y ahí vamos otra vez con el doctor Hugo López-Gatell. Todo lo que ha escuchado no vale. Escuchemos a López-Gatell. Dice que las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, ninguna de ellas, ni siquiera la variante Delta, que en todas partes del mundo y científicos de todo el mundo han calificado como de mayor contagio y la más mortífera, ni siquiera se ha demostrado que sea la más virulenta, según López-Gatell y sus cuentas mochas. Dice que hay alguna información científica insuficiente que sugiere que esta variante Delta es más transmisible, o sea, que se contagia de manera más rápida, pero no necesariamente más agresiva. Borre lo que han dicho todos los científicos del mundo, porque va a hablar López-Gatell. Como hemos comentado en otras ocasiones, las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, ninguna de ellas, ni siquiera la Delta, que ha sido la más popular en los medios, se ha demostrado que sea más agresiva, más virulenta, que tenga mayor posibilidad de causar enfermedad grave o la muerte. Hay alguna información científica todavía de poca robustez, insuficiente, que sugiere que es más transmisible. Se ha estimado 60% más transmisible, pero no necesariamente eso quiere decir que es más agresiva, que tiene mayor propensión a causar la muerte. Entonces, es muy notorio cómo en la narrativa pública, en la información que se publica en medios, no solo en México, insisto, en el mundo entero, hay una importante desconexión con respecto a la evidencia científica. No hay evidencia científica de que se requiera vacunar niños, de que se requieran dosis de refuerzo o que haya una especial preocupación por que sean más virulentas las variantes, ni siquiera la variante Delta. Bien, usted acaba de escuchar la nota preparada por el abogado Juan José Rosales en torno a lo que dijo el subsecretario de Salud de México, del Gobierno de México, el señor López-Gatell, quien es el rostro oficial de México ante el COVID-19. Eso es lo que el gobierno mexicano le está comunicando a sus conciudadanos. Por supuesto, hay un alto porcentaje que analiza la información y que esto no se lo cree. La variante del COVID, usted lo acaba de escuchar, no es de lo más potente, no hay peligro. Vamos ahora con lo que es la antítesis de esto, en la nota de Jacopo Luzzi,
sobre el aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta, la cual sigue alarmando a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, que catalogan como un momento crítico en la lucha contra la pandemia. Vamos con la nota de Jacopo Luzzi. La variante hipertransmisible del coronavirus, llamada Delta, está planteando nuevos desafíos para el sistema de salud de Estados Unidos. Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19. Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo. Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales. Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas. Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves. Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización. Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas. Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. Y esto es lo que presento acá en Noticiero Internacional. Los hechos. Mientras en Estados Unidos se está mostrando, se está viendo lo que es la realidad de esta variante del COVID, este momento crítico que se está viviendo. Mientras hay otros países en el mundo que están tomando medidas, los vecinos de Estados Unidos, el gobierno federal encabezado por el señor presidente de dicho país, López Obrador, dice que las variantes del COVID no son potentes, de que no hay peligro. Es más, el presidente de dicho país, en ese programa obligado para los medios de atender que tiene cada día por la mañana, ya sabe a quién le suena familiar, ¿no? Le suena bastante familiar esto a otro gobierno. Bueno, lo está haciendo México, ojo con esto. En ese mismo programa, el presidente mexicano dijo de que el COVID para los adolescentes no es peligroso. Su hijo se enfermó, así lo contó él. Su hijo se había enfermado y que él y su esposa compartieron con su hijo, estuvieron con él todo el tiempo y ni se contagiaron. Que el COVID para los adolescentes no es peligroso. Ignorando todas las muertes que se están produciendo en este momento. Por favor, esa es la situación, mi estimada dama, mi estimado caballero, que se vive en México a través de estas autoridades que dirigen al país vecino de Estados Unidos. Increíble, increíble. Vámonos ahora con la nota económica que ha preparado Leonardo Unet. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus cálculos sobre crecimiento económico para los países ricos del mundo, especialmente Estados Unidos, ante el éxito de las campañas de vacunación contra el COVID-19, pero lo redujo para los países pobres que encaran dificultades en aplicar las inoculaciones. En total, el FMI pronosticó que la economía mundial crecerá 6% este año, un asombroso repunte comparado con la contracción del 3.2% que sufrió en 2020. La cifra, igual al cálculo de abril, es la más alta desde 1980. Sin embargo, hay una enorme brecha entre los países acaudalados y los que están en vías de desarrollo. Los desarrollados crecerán 5.6% este año, un aumento comparado con el 5.1% pronosticado en el cálculo de abril, pero el vaticinio para los no desarrollados bajó de 6.7 a 6.3%. Las economías avanzadas, donde un 40% de la población ya está totalmente vacunada, están reabriendo tras estar casi paralizadas el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Y eso es todo por hoy. Gracias por habernos permitido acompañarle a usted con los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta ha sido una producción de la WTMBN,
Nuestro agradecimiento a the U.S. Agency for Global Media, formerly the Broadcasting Board of Governors, por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo y el mío personal le deseo un maravilloso día. Cuídese mucho.